Vamos, hermanos, a Jonás capítulo número 1. Quiero que leamos del 4 al 16. Dice así la palabra del Señor. Voy a leerlo desde la NBLA. Dice así: pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios, quizá tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Hasta ahí. Realmente la sección que vamos a ver es desde el versículo 1 al 16, pero la semana pasada hicimos una introducción y vemos del versículo 1 al 3. Es por eso que nos vamos a enfocar del 4 al 16, pero todo del 1 al 16 es una sola sección que el escritor está enseñando o escribiendo, ¿verdad?, a sus lectores con un propósito. Pero lo hemos dividido así porque quería yo hacer una introducción a toda el libro de Jonás, de manera que pudiéramos entender un poquito el panorama general del libro. Así que nos vamos a enfocar del 4 al 16, pero no quiero que perdamos de vista los primeros 3 versículos. Y hoy vamos a ver cómo los planes y los propósitos de Dios no pueden ser frenados. Y de hecho lo vemos en todo el libro de Jonás, que cuando Dios ha decidido hacer algo, Él ha de llevar a cabo sus propósitos. Que cuando el Señor ha decidido algo, Él lo va a cumplir. Él va a llevar a cabo sus propósitos contigo o sin ti. Él va a llevar a cabo sus propósitos con nosotros o a pesar también de nosotros. O sea que aunque tengamos capacidades o nuestras capacidades estén limitadas, el Señor se complace en llevar a cabo sus propósitos a pesar de nuestras limitantes, porque finalmente es el Señor el que lleva a cabo sus propósitos. Pero también vemos que cuando el Señor ha tomado una decisión, no hay quien corra, no hay quien huya, no hay quien se esconda, no hay quien le diga que no al Señor, porque cuando el Señor ha decidido hacer algo, Él lo llevará a cabo. Entonces vemos en todo el libro de Jonás como Jonás, aunque está tratando de huir a la voluntad del Señor, no puede.
que aunque está tratando de irse y aunque está tratando de callar la voluntad del Señor en su vida y trata de huir, el Señor está trayéndolo. De tal manera que Jonás se ve tan acorralado que termina haciendo la voluntad del Señor. Y al final vamos a ver que parece que Jonás hace la voluntad del Señor incluso en contra de su propia voluntad. O sea, no quiero hacerla, pero termina haciendo la voluntad del Señor. El punto es, hermanos, que el Señor va a hacer su voluntad, pero ¿qué hay en nuestro corazón? Si realmente queremos hacer la voluntad del Señor por obediencia y amor a Dios, ¿o qué es lo que está motivando también nuestros corazones para obedecer al Señor? Hoy quiero que veamos cómo Jonás fue desobediente al Señor, pero por otro lado también que entendamos que nuestro ejemplo máximo es aquel que fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Cristo, es ahí donde debemos fijar nuestra mirada, y es a Él a quien debemos tomar en cuenta al momento de obedecer a Cristo, quien se entregó por nosotros y fue obediente al Padre, y su obediencia lo llevó a la muerte, y una muerte de cruz. Así que primeramente los versículos 4 y 5 que leímos, vemos que la desobediencia de Jonás trajo consecuencias. Fíjense bien, pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento. Veíamos la semana pasada que el Señor había hablado a Jonás. Dice, vino palabra del Señor a Jonás y le dijo, ve a Nínive y pregona contra esa gran ciudad, porque la maldad de esa ciudad ha subido hasta mí. Ve y pregona, ve y predica. Y Jonás vemos que se levanta, le dice el Señor, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levanta y va a Tarsis, huyendo, dice, lejos de la presencia del Señor, entre comillas, lejos. Porque como acabamos de decir, cuando el Señor ha decidido algo, no podemos huir del Señor. No hay una colcha tan gruesa que nos tape de la presencia del Señor. No podemos ni siquiera meternos abajo de la cama. No podemos irnos a un país lejano donde digamos, aquí nadie me conoce y aquí puedo hacer lo que yo quiera porque aquí estoy lejos del Señor. Es imposible. Pero Jonás estaba tratando de irse lejos de la voluntad del Señor. Así que el Señor le dice, levántate, ve a Nínive y predica contra esa ciudad. Y Jonás se levanta, pero se va hacia el lado contrario, lejos de la presencia del Señor. Entonces, versículos 4 y 5, pero el Señor, ¿se dan cuenta? Aunque Jonás está tratando de huir, Jonás está tratando de desobedecer, el escritor de Jonás nos dice, pero el Señor. O sea, como diciendo, sí, Jonás estaba tratando de huir, pero el Señor empezó a traerlo nuevamente, a hacerlo entrar en razón. Y yo en son de broma le llamo a veces a Jonás, el profeta cabezón. Porque Jonás está tratando de huir, pero el Señor está trayéndolo. Jonás estaba tratando de irse, pero el Señor, dice, desató sobre el mar un fuerte viento. Jonás estaba dispuesto a pagar, dice los primeros versículos, que pagó su pasaje en el barco que encontró para irse a Tarsis. Estaba dispuesto a gastar su tiempo, sus recursos para no obedecer al Señor. Increíblemente, ¿verdad? Estaba dispuesto a pagar un pasaje, a subirse a un barco de pasajeros que lo llevara lejos de donde el Señor le había pedido que fuera. Pero el Señor
En esa barca, en ese barco en el que iba Jonás, en esa embarcación en la que iba Jonás, el Señor desató un fuerte viento sobre el mar. Y dice que hubo una gran tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Yo no sé si ustedes han estado en el mar, a mar abierto, y que les haya tocado que haya un oleaje fuerte. Yo no he estado tanto así, pero me acuerdo que una vez en unas vacaciones nos subimos en lo que llaman un catamarán. Es como una embarcacioncita así como de 2 pisos, chiquita, ¿verdad? No muy grande. Y no estábamos en mar abierto, pero íbamos como que a una pequeña isla y se empezaron a levantar olas. Ni siquiera había tanto viento, ni siquiera estaba lloviendo. Simplemente se empezó como que a alebrestar el mar. Las olas empezaron a golpear esa embarcación y donde golpeaba con las olas empezó a entrar un poco de agua a esa embarcación y se sentía horrible. Y dijeron, no, vamos a tener que dar la vuelta e irnos por otro lado. Dimos la vuelta y nos fuimos por otro lado y el mar estaba tranquilo. Era algo insignificante, pero se siente terrible. Ahora me imagino que el Señor levante una gran tempestad tan fuerte, un viento fuerte, dice, en el mar, tan grande que parecía, o más bien, dice la NBLA, que la embarcación estuvo a punto de romperse. O sea, yo me imagino que estaba crujiendo, que estaba tan fuerte, que estaba moviéndose horriblemente, que incluso los marineros que estaban ahí, experimentados en la navegación, estaban alertados, estaban temerosos, estaban viendo qué podían hacer y no hallaban qué hacer. Pero oh sorpresa, el tremendo Jonás había descendido a la bodega y estaba tranquilo durmiendo profundamente. Dice que el barco estuvo a punto de romperse. Versículo 5 dice, los marineros tuvieron miedo. Imagínate, para que los marineros, gente experimentada en navegación, gente experimentada en tempestades, dice, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Ahora, Jonás, dice, había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía, dice, profundamente. El angelito se había acostado y dormía profundamente. Y a mí esto, no sé a ustedes, hermanos, cuando leen esta parte de que había una tempestad y que Jonás se va a dormir, no sé ustedes, pero eso a mí me recuerda algo, una historia similar que sucede con Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Hay una tempestad, el Señor Jesucristo les dice, vamos a cruzar al otro lado del lago o del mar, y se acuesta en la popa o en la proa, ya no recuerdo, pero se acuesta y está durmiendo y de repente se levanta una grande tempestad y no están ahí unos marineros, están los discípulos, que aunque sí algunos eran pescadores, pero están ahí los discípulos en esa barca y el Señor Jesucristo está durmiendo, ¿recuerdan? Y si vamos al relato en Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41, dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, dice, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma.
Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad. Pero Jesús estaba durmiendo en medio de la tempestad porque estaba completamente tranquilo. Estaba durmiendo en medio de la tempestad porque Él tenía el poder para calmar la tempestad. Los marineros en la historia de Jonás estaban diciendo: hey, despiértate y clama a tu Dios. Acá en la barca con Jesús, los discípulos estaban clamando a Cristo. Hey, maestro, no tienes miedo que perecemos, como ayúdanos, no estás viendo que nos estamos hundiendo, ayúdanos. Estaban clamando a Jesús. Y aquí dice que los marineros en el caso de Jonás tenían temor, tenían miedo. Y los discípulos también tenían miedo. Pero si se fijan, cuando Jesús despierta y calma la gran tempestad que había, y hay una gran tranquilidad en ese momento, dice que los discípulos tuvieron gran temor. Tuvieron más temor cuando el mar se aplanó, cuando el mar se tranquilizó. Tuvieron más temor, dice, y tuvieron gran temor cuando vieron que Jesús tenía autoridad sobre los vientos, tenía autoridad sobre el mar, sobre la tempestad, y tuvieron gran temor. Por lo que ellos estaban observando y lo que se estaban dando cuenta es que enfrente de ellos estaba Dios mismo. Y tuvieron gran temor. El tremendo Jonás estaba ahí en la barca, durmiendo en esa embarcación, sin temor de Dios. El Señor le había dicho: ve y predica. Jonás paga su pasaje para ir a Tarsis de su propio dinero para no obedecer al Señor, y va y se duerme. ¿Te das cuenta ese tremendo contraste? Y aunque Jonás podía clamar a Dios y pedir perdón para que todo se tranquilizara, para que todo se calmara, porque él sabía la razón por la cual Dios había levantado una grande tempestad, y era a causa de que él no quería obedecer. Y aunque él podía clamar, él no quería clamar. Y los que estaban ahí en la embarcación le dicen: hey, levántate, dormilón, levántate, ¿por qué estás durmiendo? Clama a tu Dios. Pero él no quería clamar a Dios. El mismo Dios amoroso que levanta las tormentas, hermanos, es el mismo Dios amoroso que calma las tempestades. Es el mismo Dios que te está llamando, y que si es necesario levantar una tempestad en tu vida, la va a levantar. Pero también es el mismo Dios amoroso que es capaz de calmar la tempestad. Hermanos, el Señor, creo yo, no estaba castigando a Jonás, levantando una tempestad. El Señor estaba misericordiosamente haciendo entrar en razón a Jonás. Y es que a veces, hermanos, nos parecemos más a Jonás de lo que quisiéramos. A mí me encanta la historia de Jonás, porque yo puedo ver que aunque vemos a Jonás y a veces pensamos: Jonás, qué tremendo Jonás, qué cabezón Jonás, ¿cómo es posible, Jonás, que puedas desobedecer al Señor siendo el profeta del Señor? Pero si somos sinceros, en muchas ocasiones nos parecemos más a Jonás de lo que quisiéramos.
Así que está el Señor ahí misericordiosamente mostrando su gracia para con Jonás, llamando a Jonás, levantando una tempestad tremenda que parecía que se estaba rompiendo ese barco y que parecía que estaban a punto de morir. Sí, el Señor estaba levantando esa tempestad, pero en su misericordia y su gracia. Porque el Señor estaba hablando a la vida de Jonás. Así que aunque Jonás está huyendo, dice la Biblia, pero Dios lo está atrayendo. Dios está hablando a Jonás, pero Dios levantó una grande tempestad que parecía que se rompería el barco. E increíblemente, los versículos 6 al 9, vamos a ver cómo Jonás se comporta de una manera hipócrita. Fíjense, versículos 6 al 9. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, como diciendo, ¿cómo es posible que puedas dormir en medio de esta tempestad? Dice: levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y fíjense la respuesta de Jonás. Parece una respuesta increíble. Dice Jonás: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué dijo Jonás? ¿Qué dijo? Y dijo: temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. De acuerdo a lo que está haciendo Jonás, de acuerdo a la actitud de Jonás, ¿pudieras decir tú, hermano, que Jonás temía al Señor? Había una desobediencia tal de Jonás al Señor, una desobediencia abierta. Abiertamente estaba desobedeciendo al Señor y se atreve a decir: yo soy hebreo, o sea, soy del pueblo de Dios y temo al Señor. Realmente se pudiera decir, de acuerdo a esta actitud de Jonás, que Jonás tenía temor del Señor, al menos en ese momento. Bueno, Jonás está diciendo: sí, yo soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar e hizo la tierra. Ahora bien, esos marineros parece que están representando, ¿verdad?, a todos aquellos que enfrentan problemas, pero que no creen en Dios y están tratando con todas sus fuerzas calmar o aligerar el barco y que el barco no se vaya a hundir. Y dice que echan todas las maletas, toda la carga que tenían, le echan el mar para aligerarla, y que están remando con todas sus fuerzas tratando de salvar la embarcación, y están clamando a todos sus dioses. ¿No sucede así? ¿O no sucedió con muchos de ustedes cuando no eran creyentes? Que buscaron quien les leyera las cartas, que buscaron cómo resolver un problema, que querían entender la condición de sus corazones, o querían salir de un problema, o querían salir de su pecado que los estaba agobiando, y trataron con uno y trataron con otro y trataron con sus fuerzas. Y hay gente que todavía está tratando con sus fuerzas, y todavía cuando encuentran a un cristiano como último recurso le dicen: ora por mí, ora a tu Dios por mí, porque mira, tengo este problema, porque tengo aquel problema. Y parece que es lo que está sucediendo aquí. Nos están echando con todas sus fuerzas, luchando con todas sus fuerzas, clamando a sus dioses. Sus dioses no les contestan, y todavía le dicen a Jonás: hey, clama a tu Dios, tal vez tu Dios te escuche.
y no perecemos y nos ayude. Y Jonás sabía que él tenía el Dios verdadero, pero no está dispuesto a clamar a Dios. Mira, a veces nosotros nos encontramos hundidos por nuestros propios pecados, conociendo a Dios, pero por orgullo no clamamos a Dios, por no reconocer nuestras faltas. Jonás sabía cuál era el meollo del asunto, sabía cuál era el problema, pero no quería clamar a Dios. Conociendo a Dios, creyendo en Dios, siendo siervo de Dios, sabía que estaba desobedeciendo a Dios y no clamaba a Dios porque no quería obedecer a Dios. Hermanos, podemos decir, ¿cómo es posible nuevamente? ¿Cómo es posible que un profeta de Dios, cómo es posible que alguien que era parte del pueblo de Dios, cómo es posible que alguien que realmente creía en Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo? Hermanos, podemos llegarnos a encontrar nosotros en la misma posición de Jonás. Y tal vez muchos hemos caído en la posición de Jonás. Sabemos que estamos fallando a Dios, sabemos que estamos desobedeciendo a Dios, aunque creemos y decimos que amamos a Dios, pero no buscamos a Dios, porque sabemos cuál es el problema, pero no estamos dispuestos a reconocer nuestro mal para dejar nuestro pecado. Dejamos de clamar a Dios, queremos dejar de escuchar al Señor, y el Señor está trayéndonos, y el Señor está hablándonos, y el Señor está levantando tempestades a causa de nuestro pecado muchas veces, y nosotros seguimos aferrados a nuestra desobediencia, seguimos aferrados a nuestro pecado. Jonás había sido llamado a predicar a los gentiles en Nínive, pero se rehusaba a hablar hasta que fue obligado por las circunstancias. ¿Te das cuenta que Jonás no había dicho nada, no había dicho quién era, no había hablado de Dios en lo absoluto? Él se metió en esa embarcación y se fue a la bóveda, o se fue ahí a la bodega que tenían, y se durmió. Él no quería saber nada de hacer la voluntad del Señor en ese momento. Él no quería saber nada de compartir de Dios. Él no quería saber nada de vivir como un verdadero creyente. Él estaba dormido, tratando de irse lejos de la voluntad del Señor, de la presencia del Señor, hasta que no se encuentra en una circunstancia que lo cuestionan. ¿Quién eres tú? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿A quién perteneces? ¿Qué sucede contigo? Querían saber los marineros. Así que hasta ese momento es como que se ve obligado a decir que cree en Dios. Hermanos, así vivimos muchos cristianos, o así viven muchos de los cristianos. Mientras menos sepan en qué creo, en quién creo, a quién pertenezco, estoy mejor. Llegamos a nuestro trabajo y dice, y si no saben que soy cristiano, mejor. Llegamos a las universidades y si no saben que soy cristiano, es mucho mejor. Ya si me cuestionan, bueno, pues ahí digo lo que soy. Pero parece que queremos vivir. Alguien decía, no sé si era mi papá o comentaba la historia, que alguien decía, es de la secreta, ¿verdad? O sea, que cristiano, pero de la secreta, de eso que soy cristiano, pero nadie sabe que soy cristiano. Nunca digo que soy cristiano. En ocasiones somos como Jonás, porque Jonás también declara, y bueno, ya se me cuestionó, declaro abiertamente: yo creo en Dios, soy parte del pueblo de Dios, temo al Señor. Y con nuestra boca también en ocasiones confesamos creer en Dios, decimos creer en Dios, decimos ser cristianos, pero con nuestras acciones nos contradecimos.
¿Ves por qué digo? A veces parece que nos parecemos más a Jonás de lo que quisiéramos. A veces podemos decir soy cristiano, pero a ver, ¿estás realmente viviendo como un seguidor de Jesús? ¿Realmente estás viviendo como cristiano en todo momento, como creyente? Yo recuerdo en una ocasión, y creo que lo he llegado a contar, que estábamos en la escuela y había un amigo que siempre, todos los lunes, llegaba contando de su tour por todo el centro de Monterrey y los antros y los bares y los table dance a los que visitaba. Todos los lunes llegaba, no hombre, y que el viernes fui acá y el jueves acá y luego me pasé al otro y luego una fiesta y luego para acá y luego para allá y todo su recorrido, todo el fin de semana por todos los antros de Monterrey y por todo lo que hacía y todo lo que se juntaba, etcétera, etcétera. Era así de todos los lunes. Y en una ocasión estábamos esperando una clase y estábamos ahí, sabes, afuera de un salón, todos los estudiantes, y estábamos hablando y no sé por qué alguien dijo en voz alta, entonces tú eres cristiano, me dicen a mí. Le dije sí. Un chavo que no era tan cercano a mí dice, ¿a poco tú eres cristiano? Le dije sí. Y entonces aquel amigo que les digo que siempre hablaba de su tour de fin de semana dice, oye, yo también soy cristiano. Y todos voltean, ¿qué? Y se empiezan a reír. ¿Tú qué vas a ser cristiano? Le dicen. Dice, sí, yo voy todos los domingos a la iglesia y acompaño a mi mamá. Y soy cristiano. Entonces, pero todos se rieron y dicen, no, hombre, ¿tú qué vas a ser cristiano? No es cierto. Hermanos, yo creo que los marineros se sorprendieron de la declaración de Jonás. Dice que se sorprendieron prácticamente, porque dice, porque Jonás les había declarado lo que había sucedido. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Jonás estaba diciendo, yo temo al Señor, pero con sus acciones parecía que no tenía el más mínimo temor del Señor? Por otro lado, los marineros que decían creer en 1000 dioses terminaron, si se fijan en el último versículo, terminaron teniendo temor del Señor. Incluso dice que le ofrecieron sacrificios. Así que en ocasiones solemos también ser más como Jonás. Pero no debemos poner, hermanos, nuestra mirada en Jonás, aquel que desobedeció. Versículos 10 al 13. Los hombres se atemorizaron en gran manera. Fíjense, cuando Jonás les dijo, yo temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra, dice, los hombres, o sea, los no creyentes, los marineros, los que estaban ahí, se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado. Se sorprendieron. ¿Cómo es posible que tú temas al Señor y estás desobedeciéndolo? Y ellos le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió, tómenme y láncenme al mar. Y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán, o sea, como que no querían aventar a Jonás para volver a tierra firme, dice, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Ven, ahora, no solamente Jonás estaba actuando de una manera hipócrita, Jonás también estaba actuando de una manera orgullosa. ¿Por qué orgullosa? Porque él sabía
Dice, aviéntenme al mar. Dice, porque por mi causa se ha levantado esa tempestad. Él sabía la causa por la cual estaba sucediendo todo. Y en su orgullo dice, en lugar de reconocer su falta, en lugar de retractarse, en lugar de arrepentirse y clamar ahí mismo al Señor, dice, aviéntenme al mar. Hermanos, el orgullo en nuestro corazón no permite que nos arrepintamos de nuestros pecados. El orgullo en nuestro corazón prefiere sufrir las consecuencias del pecado antes que arrepentirnos. Jonás estaba dispuesto a sufrir las consecuencias de su desobediencia antes que clamar a Dios en ese momento, arrepentirse y ser perdonado. Jonás sabía que el Señor es misericordioso, y eso lo vemos al último del libro. Por eso Jonás no quería ir a Nínive, porque no quería que se arrepintieran y porque no quería que el Señor los perdonara. Jonás sabía que si se arrepentía, el Señor lo perdonaba. Pero el orgullo en el corazón de Jonás, a causa de su rebeldía, a causa de su desobediencia, lo llevó a preferir sufrir las consecuencias. Hermanos, aquel que está en pecado y sabe que está en pecado y vive abiertamente en pecado y tiene orgullo, prefiere sufrir las consecuencias de su pecado. Qué impresionante, ¿no? Y otra vez podemos decir, wow, estoy asombrado de Jonás. ¿Cómo es posible, Jonás? Hermanos, roguemos al Señor para que no lleguemos a ser como Jonás. O tal vez has sido como Jonás, o tal vez estás siendo como Jonás. Si hay orgullo en tu corazón, necesitas alejarlo de ti, arrancarlo de ti para poder arrepentirte, para poder entender profundamente que eres pecador, reconocer que eres pecador. Aunque parece que Jonás lo había reconocido, pero a causa de su orgullo no quería arrepentirse. Porque el orgullo también nos lleva a decir, sí, estoy mal, ¿y qué? Parece que Jonás sabía, porque les había comentado a ellos que estaba huyendo del Señor. Dice, Jonás se los había declarado. O sea, sí sabía Jonás y sí entendía Jonás lo que estaba haciendo, pero en su orgullo era como que sí, ¿y qué? Mejor aviéntenme, mejor échenme al mar. Jonás estaba dispuesto a sacrificarse para no hacer la voluntad del Señor. Estaba dispuesto a sacrificarse para no obedecer al Señor. Jonás prefiere ser lanzado al mar antes que rogar a Dios y arrepentirse. Versículos 14 al 16 dice, entonces invocaron al Señor, ¿quién? No Jonás, sino los hombres que no eran creyentes. Entonces invocaron al Señor y dijeron, te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Jonás prefería ser lanzado al mar antes que rogar a Dios y arrepentirse. Tal vez Jonás no había entendido bien la gracia de Dios.
Y Dios mostraría su gracia y su misericordia, no solamente para con los ninivitas cuando los perdonó porque se arrepintieron, pero el Señor también estaba mostrando su gracia a Jonás, siendo paciente con él. ¿Qué pasa? Jonás decía: yo no voy a Nínive porque el Señor puede perdonarlos si se arrepienten y ellos no merecen ser perdonados. Él creía en su corazón que ellos no merecían ser perdonados porque ellos eran gentiles, porque no pertenecían al pueblo de Dios, porque eran despiadados, porque eran crueles, porque eran enemigos de Israel. Y él sabía, y por lo que vemos al último del libro, Jonás lo dice claramente: Señor, yo por eso no quería ir, porque yo sé que si ellos se arrepienten, tú los perdonas. Jonás no entendía bien la gracia de Dios. De eso se trata la gracia de Dios. La gracia de Dios se trata de que Dios nos da su perdón cuando no lo merecemos. Hermanos, eran despiadados, sí, pero Jonás era un rebelde y el Señor estaba mostrando gracia primeramente para Jonás, para que entendiera que el Señor no nada más es un Dios de unos cuantos. El Señor es Dios de todos aquellos a los que Él ha decidido dar su gracia. El Señor había decidido salvar a Nínive. El Señor había decidido usar a Jonás. Jonás trataba de huir, pero para el Señor es imposible que alguien corra de su gracia. Así que aunque Jonás estaba dispuesto a sacrificarse pidiendo que lo echaran al mar para no obedecer, hermanos, déjame decirte que Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse para obedecer. Tal vez Jonás no quería, hermanos, ser misericordioso con aquellos pecadores de Nínive. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a venir a este mundo, a humillarse a sí mismo, siendo obediente para ser misericordioso con los pecadores. Jonás estaba dispuesto a morir para no obedecer el mandato del Señor, pero el Señor Jesucristo murió en obediencia al Padre. Jonás estaba dispuesto a morir para no obedecer. El Señor Jesucristo estaba dispuesto a morir para obedecer y venir a salvarnos de la muerte. Jonás se sacrificó por orgullo propio para no reconocer su propio pecado de desobediencia, pero el Señor Jesucristo se humilló para pagar no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Jonás fue orgulloso, el Señor Jesús fue humilde y se humilló hasta la muerte. Jonás no quería reconocer su pecado. Hermanos, el Señor Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Por tal motivo, tú no debes vivir en desobediencia al Señor. No hagas como Jonás, que desobedeció y trató de huir de la presencia del Señor. Mejor súmate a los planes de Dios. Busca la presencia del Señor y no te apartes de ahí. Si tú eres cristiano, hermanos, estamos en la misma posición de Jonás. Tenemos un llamado de predicar el evangelio. Tenemos un llamado de vivir en obediencia a Dios. Pero no debes tomar el ejemplo de Jonás, sino el ejemplo de Cristo, quien obedeció perfectamente al Padre. Escribe Pablo a los Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró, o sea, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, tomemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó el trono para venir a este mundo y vivir como un hombre, para pagar por nuestros pecados. Y esa obediencia, hermanos, lo llevó a humillarse, y esa obediencia plena a Dios lo llevó a morir, y no cualquier muerte, sino una muerte de cruz, para poder pagar por todos nuestros pecados. El Señor, en su gracia y misericordia, fue obediente para pagar por tus pecados. Hermanos, tú no vivas como Jonás, pon tu mirada en Cristo. Si tú eres cristiano, hermanos, tú tienes un llamado como Jonás a predicar el evangelio y a vivir en obediencia a Dios. Considera a aquel que fue obediente por amor a ti. Ahora bien, a lo mejor tú no eres cristiano. Tal vez tú te encuentras remando con todas tus fuerzas, buscando en los hombres una respuesta, buscando en la santería, buscando en ídolos, buscando en mil cosas, buscando en tus capacidades, buscando en tu aparente buena moral, encontrando salvación, pero no puedes y no encontrarás, porque no está en tus fuerzas. El único que puede calmar esa tempestad es Cristo. Aquel que sí se entregó para pagar por tus pecados. Aquel que es el único en quien puedes encontrar salvación y vida eterna. Aquel que es el único que puede sosegar la tempestad. Aquel que es el único, hermanos, que puede traer salvación a tu vida, porque solo Él pagó por tu rebeldía, porque solo Él pagó por tu desobediencia a Dios, porque solo Él pagó por tus pecados. Así que por tal motivo, hermano, si tú eres creyente, no vivas en desobediencia al Señor. Si tú no eres creyente, necesitas venir al Señor. Nada calmará tu tempestad, sino solo Cristo. Y finalmente, hermanos, el versículo 17, que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene, pero dice: y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El Señor, en su gracia y misericordia, cuando Jonás prefiere ser sacrificado y morir en lo profundo del mar, el Señor, en su misericordia, dispone, prepara un pez. Podemos decir, y a veces creemos que el Señor castigó a Jonás trayendo un gran pez para que se lo tragara. Hermanos, no es así. Jonás había decidido ser lanzado al mar y morir, pero el Señor, en su gracia, el Señor, en su misericordia, dispone un pez para preservar la vida de Jonás, y así el Señor seguir llevando a cabo sus propósitos eternos. Hermano, no seas como Jonás, sé como Cristo. Porque el Señor, si te está llamando, debes obedecer. Si tú no has creído al Evangelio, si el Señor te está llamando, te va a traer. El Señor te va a
atraer. Yo te aconsejaría que obedecieras a la primera. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta mañana. Y vamos a orar al Señor, dar gracias al Señor por su misericordia, pero también orar al Señor. Si tú no has creído al Evangelio, si tú no has creído a Cristo, es tiempo, hermanos, de que dejes el orgullo, que vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados y confíes solamente en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque muchas veces nos parecemos más a Jonás de lo que quisiéramos. Muchas veces, Señor, tú estás tratando nuestras vidas, hablando a nuestras vidas, trayéndonos a ti una y otra vez, de una y mil maneras. Señor, gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Señor, en nuestras vidas. Porque así como fuiste paciente con Jonás, yo sé que tú has sido paciente en nuestras vidas. Pero queremos, Señor, ser obedientes a ti. Ayúdanos a vivir en obediencia, Señor, a tus propósitos, a tus planes. Ayúdanos a vivir verdaderamente, Señor, vidas reverentes a ti, Señor. Que vivamos con reverencia, que vivamos con temor a ti, Señor. Que te amemos de tal manera que deseemos, Señor, obedecerte, que deseemos, Señor, agradarte, que nos deleitemos, Señor, en tu voluntad, que nos deleitemos, Señor, en tu palabra, que nos deleitemos, Señor, en ti. Señor Jesús, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos muestras que tú sí fuiste ese perfecto Hijo de Dios, obediente, que tú eres nuestro ejemplo supremo de obediencia, que tú decidiste, Señor, venir a este mundo y humillarte a ti mismo, cargando el pecado de todos nosotros para pagar por nuestra maldad, para pagar por nuestro pecado, Señor. Y esa obediencia, Señor, costó ese sufrimiento en la cruz. Te sacrificaste en nuestro lugar por amor a nosotros y por amor al Padre. Señor, yo te pido que tú hables a cada corazón, que tú hables a cada vida, que tú, Señor, quites la venda del orgullo que hay en muchas personas, la venda de esa hipocresía que hay también en muchos cristianos, que tú quites, Señor, el orgullo del corazón de los hombres, de las mujeres, de aquellos que no te conocen, Señor, y quites ese orgullo, Señor, para que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, que tu Espíritu Santo redarguya cada vida, cada corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, convenza, Señor, de que tu palabra es la verdad, que tu palabra penetre en cada corazón tan profundamente, Señor, que traspases todo orgullo, que traspases toda hipocresía, tanto de creyentes como de no creyentes, Señor. Que tu palabra penetre, que tu palabra, Señor, sea tan profunda en nuestras mentes, en nuestro corazón, que transforme nuestras vidas, que traiga luz a nuestro caminar, Señor, para que podamos estar en Cristo. Que genuinamente, Señor, deseemos el amarte, el seguirte, el obedecerte. Oh Cristo, porque tú eres el único camino,
Tú eres la única verdad y tú eres la verdadera vida. Oh Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu sacrificio de obediencia perfecta al Padre, que nos enseña el camino, que nos muestra el camino, porque tú eres el camino. Señor Jesús, santifícanos, Señor, en la verdad. Tu palabra es la verdad y tú eres la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, hermanos, a dejar ese tiempo para lo que resta del del culto, y que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Amén, amén. Pues vemos en la palabra de Dios que el arrepentimiento es el medio para que Dios nos perdone. No hay falla. Por eso dice Pedro que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El rey, cuando convocó ayuno, dijo: ¿quién sabe si Dios se arrepienta y nos libre de este mal? Y Dios los perdonó, ¿verdad? O sea, no decidió destruir Nínive. Y así Dios no quiere que perezcas. Si te arrepientes de tus pecados y crees en Cristo como el único medio para salvarte, no hay, fuera de Él no hay salvación. Cristo es el único que nos perdona y nos salva. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Mandamos un saludo a todo nuestro auditorio de internet. Y bueno, hasta aquí se termina la transmisión. Siga conectándose el próximo domingo.